Gloria sea al Señor. Que el Señor les bendiga, amados amigos, y a todos los que nos están visualizando en este programa. Que la paz del Señor esté sobre sus vidas, la gracia del Señor abunde en vuestros corazones. Gloria al Señor. En este momento estamos realizando este programa especialmente dedicado para ustedes. En este día tenemos algo un tanto diferente en donde realizaremos un estudio bíblico y compartiremos acerca de la palabra del Señor. El título de este estudio se ha denominado de esta manera: ¿se puede juzgar? Es una pregunta. Y claramente queremos responder en este momento acerca de cuál es nuestra posición bíblica y qué es lo que habla la Biblia acerca de esta pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Será que acaso se puede juzgar o no? Responderemos en este momento. Y claramente tenemos que hablar primeramente acerca de que nosotros creemos en que sí se puede juzgar. Bíblicamente hablando y de una manera correcta, sabemos y entendemos que sí se puede hacer. Mas, sin embargo, el día de hoy explicaremos en base a qué nos afirmamos para poder decir esto, de que sí se puede juzgar. Y bueno, mire, preste mucha atención a este programa porque el día de hoy responderemos a esta pregunta. La gloria es del Señor, así que daremos inicio e introducción a este estudio. La gloria es de Dios para siempre. Mire, bueno, el día de hoy analizaremos bíblicamente la pregunta: ¿se puede juzgar? Y explicaremos parte por parte los textos que autorizan a juzgar y cómo es que se debe juzgar. Gloria sea al Señor. Entonces, mire, estoy casi seguro que quizás usted ha oído alguna de estas frases. Por ejemplo, la Biblia dice que no se puede juzgar. O solo Dios puede juzgar. O también la otra frase que dice: no juzgues a otro para que no seas juzgado. Estoy casi seguro que quizás usted ha oído frases como estas. Sin embargo, a veces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que esta frase la utilizamos y quizás están fuera de contexto, no están en lo correcto, ya que a veces quizás se tiene una percepción errónea en cuanto a textos de la Biblia y por lo general se van repitiendo y repitiendo estas frases a medida que pasa el tiempo, y claramente cuando algo se repite mucho se convierte como en una verdad. Entonces, hoy en día yo sé que quizás usted ha oído alguna de estas frases o incluso usted ha sido el portavoz de alguna de estas frases. Sin embargo, por bellas, por bonitas o por buenas que suenen, no están en lo correcto. Se lo digo de esta manera, miren, no están en lo correcto. Uno tiene que tener mucho cuidado con qué cosa. Mire, preste mucha atención. Si usted busca en Internet, en Google, quizás usted realiza una búsqueda acerca de esto, se va a encontrar con palabras como esta. Por ejemplo, aquí dice: juzgar a los demás es pecado según la Biblia. Bueno, eso es lo que primero dice Internet. Y nosotros no tenemos que fiarnos por lo que puede decir el Internet. Si usted busca respuestas a preguntas bíblicas, posiblemente le digan cosas como esta. Sin embargo, lo que usted tiene que comprender que a veces Internet le va a dar una respuesta rápida, una respuesta sencilla y fácil para entregar. Sin embargo, no siempre lo fácil es lo mejor. Y bíblicamente hablando, esto está incorrecto según la Biblia, ya que nosotros vemos a Jesucristo juzgando en diferentes partes de la Escritura. Mire, juzgar. Si analizamos las cosas desde un punto de vista bíblico, vemos a Jesucristo juzgando y señalando lo que no estaba bien de manera pública, frente a muchas personas. Y no por eso Jesucristo sería alguien pecador. Escúcheme bien, mire, lea atentamente lo que se está mencionando en este momento. Gloria sea al Señor. Mire, lo que nosotros debemos hacer para realmente afianzarnos en algo que esté en lo correcto, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo por este lugar? Mire, yo aquí tengo la Biblia. Cada vez que usted necesite algo, tiene que escudriñar la palabra del Señor y afianzarse en ella. Ella será la que le dará vida a usted y ella será la que le dará la respuesta correcta en base a lo que usted necesita oír. Eso es la palabra del Señor. Así se comprende la verdad. O incluso
Usted puede quizás utilizar herramientas para poder apoyarse también. Por ejemplo, mire, yo en este lugar tengo un diccionario bíblico. Usted puede quizás conseguir cualquier otro. Sin embargo, yo he utilizado este y este me ha arrojado bastante luz en base a palabras, términos que quizás yo desconozco. Pero sin embargo, podemos utilizar diferentes tipos de herramientas para así poder llegar a la verdad de la palabra. Así que no se deje llevar por lo primero que escucha. Por nada en el mundo, no se deje llevar por lo primero que oye, sino más bien busque, indague, infórmese en base a lo que la palabra del Señor dice. Mire, el libro de los Hechos capítulo 17, verso 10, explica en la Biblia que habían unos varones a los cuales se les llamó ¿de qué manera? Nobles. ¿Por qué nobles? Se preguntará usted. Se les denominó nobles porque ellos recibían la palabra con solicitud. Óigame bien, recibían la palabra con solicitud. Ellos, al recibir la palabra, no solamente se quedaban con lo que le decían, sino que ellos indagaban, buscaban en la palabra ver si lo que oían era verdad. Eso es lo que usted tiene que hacer. Cada vez que usted escuche algo, no se deje fiar por lo primero que le digan. Gloria al Señor. Así que busque, indague, para que usted también sea llamado noble. Ahora bien, yo acá estoy dejando versículos bíblicos para apoyarme y sustentarme en la Escritura y no afirmarme en la nada, sino que tengo que tener una base. Ahora bien, lo importante es determinar, ¿se puede juzgar? Sí, decimos nosotros, sí se puede juzgar. La Biblia autoriza, pero hay un texto de Mateo que quizás comúnmente se utiliza, el cual está en el capítulo 7, versículo 1, el cual lo vamos a leer. El cual dice de esta manera, mire, preste mucha atención ya que este texto, si se saca del contexto, va a decir cualquier cosa. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo voy a leer nuevamente, mire, dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora bien, el texto para comprenderlo tenemos que leer su contexto completo. Y si nosotros nos vamos al mismo capítulo, el verso 5, nos daremos cuenta de qué es lo que está diciendo el texto. Óigame bien, de qué es lo que está queriendo decir el texto, porque simple y llanamente pareciera decir que nadie puede juzgar. Sin embargo, mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 5, mismo capítulo, versículo 5. Le dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para qué cosa. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Analice muy bien esto, hermano, ya que el texto no está prohibiendo el corregir o el juzgar, ya que corregir también es juzgar, sino que está autorizando a juzgar siempre y cuando la persona que juzga no tenga una viga en su ojo. Óigame bien. Antes de hacer cualquier juicio, cualquier tipo de juicio o corrección, porque juzgar es corregir, como se lo había dicho, primeramente uno tiene que analizarse a sí mismo. Y esto va dirigido claramente para cada uno de nosotros, sobre todo para los predicadores. Aquellos que realmente portan la palabra del Señor tienen que saber muy bien que su vida tiene que estar acorde a lo que anuncian, acorde a lo que predican. Entonces, el verso 5 deja en claro qué cosa. La condición del que puede y del que no puede juzgar. ¿Quién es el que no podría juzgar? A aquel que se le dice hipócrita, aquel que tiene que cambiar su condición de vida. Pero sin embargo le dice aquí el mismo texto, saca la viga de tu ojo. Sí, primero sácala y entonces vas a ver bien para qué cosa, para recién sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, nunca se le prohibió juzgar, sino que la prohibición fue juzgar en base a una vida hipócrita. Óigame bien y preste mucha atención a esto. Gloria sea al Señor. Analizando todo esto, mire, nos damos cuenta claramente que Jesús nunca quiso decir que no juzgáramos, como le había mencionado, sino que habló de una manera de juzgar la cual no era la correcta, no era la cual se debía emplear. Incluso la forma de que Cristo, o la forma que Cristo tenía de juzgar, a veces él lo hacía quizás un tanto de manera dura y fuerte, pero sin embargo era la realidad, era lo que se tenía que hacer. Gloria sea al Señor. Entonces, Cristo menciona que no se puede corregir a alguien o juzgar siendo una persona hipócrita.
Siempre la persona que juzga y corrige tiene que tener en cuenta su propia vida. Y es por eso que le mencioné, no tome un texto y lo saque de contexto para que diga lo que usted quiere decir, porque eso sería fácil y podríamos agarrar toda la Biblia y que dijera lo que yo quisiera que dijera. Sin embargo, la palabra del Señor tiene su orden. Todo está establecido en un lugar y todo está en un contexto. En fin, concluyendo esta primera parte, el texto menciona que nunca se puede juzgar de manera hipócrita, sabiendo que yo estoy peor y que mi viga que yo tengo en mi ojo es tan grande que me impide ver lo que mi hermano tiene. Así que si tenemos una viga en nuestro ojo, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, sacar lo malo de nosotros para así poder juzgar de manera correcta, hacer una corrección de manera correcta. Y todo esto lo confirma ¿qué libro? Bueno, el libro de Romanos también lo confirma. Gloria sea al Señor. Y también hay otros textos los cuales también nos enseñan acerca de todo esto. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, mire, Juan capítulo 7, verso 24, nos dice algo muy maravilloso. Preste mucha atención, mire. Dice la palabra del Señor, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo repito nuevamente, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Óigame bien lo que está diciendo el texto, o sea, la Escritura nos dice claramente que yo no puedo realizar un juicio así tal cual como si nada, mirando lo que está delante de mis ojos, sino que realmente yo tengo que investigar si lo que estoy juzgando está en lo correcto o no, porque yo podría estar equivocándome. Entonces todo juicio tiene que ser en base a algo real, porque fácilmente yo puedo caer en la mentira, en el engaño. La gloria del Señor. Y mire, Romanos capítulo 2, versículo 1, también nos dice algo y nos arroja luz acerca de esto mismo. Mire, Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Punto y coma. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Óigame bien lo que el texto está diciendo. O sea, no es que le esté prohibiendo juzgar, sino que también le está diciendo lo mismo que ya habíamos analizado. No juzgar según apariencias, no juzgar de manera hipócrita, sino que al juzgar uno tiene que examinarse a sí mismo. Por eso la palabra también nos dice, examinaos a vosotros mismos. Mire qué maravilloso. La condenación que habla aquí libro de Romanos, porque dice, te condenas a ti mismo, no es porque juzgue, sino más bien la condenación es por juzgar y estar haciendo exactamente lo mismo. Óigame bien, la condenación es por juzgar y estar en la misma condición. Habiendo dicho todo esto, entendemos que sí se puede corregir, sí se puede juzgar, pero ¿cómo juzgar? Juzgar siempre debe ser de una manera justa, ya que muchos en el camino juzgaron según lo que vieron, según la apariencia. Es por eso que tenemos que analizar todo esto, lo que la Biblia nos enseña, no juzgar según las apariencias. Y mira, el texto que tiene relevancia en cuanto a lo que dice Juan acerca de la apariencia está en Levítico. Levítico 19:15, capítulo 19, versículo 15, el cual dice de esta manera, mire, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿Qué es lo que dice después? Con justicia juzgarás. Lo repetiré nuevamente esa parte. Con justicia juzgarás. Óigame bien. Se le ordena a Israel a actuar en juicio de manera correcta, que a la hora de tomar una decisión de corregir, que lo hagan con justo juicio, no en apariencias, pero nunca se les prohibió juzgar, sino que se les autorizó, con ciertos parámetros obviamente, pero estaban autorizados a hacer un juicio o corrección. Preste mucha atención en esto. Inclusive, el juicio siempre fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Sin embargo, todo juicio que nuestro Señor hizo fue correcto, fue en base a la voluntad del Padre. Y lo vemos manifestado ¿dónde? Mire, yo sé que quizás usted conoce la historia, que quizás viendo esta imagen se va a dar cuenta de qué momento es. Vemos a Jesucristo, ¿cierto? Con aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio.
La Biblia dice que Jesús no le condenó, pero sin embargo, ¿qué es lo que le dice? Vete y no peques más. Ahora bien, de todas maneras Jesucristo hizo un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El juicio fue señalar con amor que la persona tenía que apartarse del pecado, pero Él no la condena, pero sí la corrige. Entonces eso es lo que a veces no se toma en cuenta, la corrección. Jesucristo corrige a la mujer, le dice cuál es el pecado. Entonces, a veces pensamos que decir algo que es pecado es juzgar. Gloria sea al Señor. Sin embargo, a veces se malinterpreta. Por ejemplo, mira, si yo te presento la verdad de la palabra y te presento el error en el que estás en base a la palabra, no es un pecado hacer eso. Si yo te presento cuál es tu error en base a la escritura, eso no sería algo malo, sino que la Biblia nos señala que es el deber del atalaya avisar, advertir, amonestar. Por lo tanto, decir que algo es pecado no es malo. Si yo digo que en algo estás mal, no es un pecado, porque Jesús jamás rechazó a alguien por su pecado, pero sí le vemos siempre haciendo ¿qué cosa? Amonestando, redarguyendo, enseñando, y todo está relacionado con ¿qué cosa? Con hacer un justo juicio. Incluso, yo le digo a usted, mire, preste mucha atención, si usted es juzgado con justo juicio, dé las glorias al Señor. ¿Sabe por qué? Salmo 141, verso 5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Mire qué maravilloso sería que alguien que camine en justicia y que venga y me diga en lo que estoy mal, sería algo maravilloso, porque yo cambiaría mi manera de caminar. Eso es algo glorioso. Entonces, el juzgar siempre es en base a algo que es cierto, verdadero, no según apariencias, ya lo dijimos. Sin embargo, hay una diferencia en cuando se calumnia, porque la calumnia es algo diferente. Calumniar es hablar mentira y hacer un falso juicio. Preste mucha atención. ¿La Biblia autoriza juzgar? Por supuesto que sí. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 nos deja en claro algo maravilloso, ya que la Biblia menciona que aquella persona que es espiritual está apta para juzgar y esa persona no ser juzgado, ya que está viviendo una vida conforme a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Óigame bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Anótelo y téngalo muy en cuenta, porque todos estos textos son en base a la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, casos de juicio. ¿Hay casos de juicio en la Biblia? ¿Hay casos quizás en donde los hombres de Dios realizaron correcciones? Por supuesto que sí. Primera de Corintios capítulo 5. Quizás usted conoce la historia, pero sin embargo yo voy a resumirlo en pocas palabras. Nos muestra la historia de alguien que estaba con la mujer de su padre. Había caído en esa clase de fornicación y era un varón que estaba con su madrastra, en otras palabras. A lo que Pablo, ¿qué es lo que hace? Comienza a amonestar y a hacer juicio en base a todo lo que estaba pasando. Y él dice, miren, aunque yo me encuentre ausente, porque él en ese entonces no estaba en Corintios. Sin embargo, Pablo dice, miren, yo estoy ausente, pero yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya lo he corregido a la distancia. Ya yo determiné la disciplina, el castigo, la corrección en base a lo que esta persona hizo. ¿Cuál era el problema en ese entonces? Bueno, la Biblia señala que al parecer los corintios, en vez de corregir la situación, no habían hecho nada. Por eso Pablo le dice, ustedes están envanecidos. Es como que no han hecho nada absolutamente. Es por eso que Pablo le dice que estaban en un error por no haber corregido a esta persona, por no haberle juzgado, por no haber realizado esa corrección tan necesaria en base al pecado de la persona. Gloria sea al Señor. Mire qué maravilloso es Dios. Así que Primera de Corintios capítulo 5 nos menciona claramente un caso de juicio. Incluso más adelante, en el verso 11 y 12, menciona claramente la palabra del Señor, que Pablo les sigue hablando, diciendo, miren, yo no tengo razón para juzgar a los que están afuera, porque a ellos Dios les va a juzgar.
Escúcheme bien lo que dice Pablo. Pablo dice, a los del mundo Dios les juzgará. Todos los que están afuera Dios les juzgará. Pero hace una pregunta Pablo diciendo, ¿pero acaso no juzgan ustedes a los que están adentro? O sea, ¿de qué estamos hablando? En otras palabras, dice Pablo, ustedes tienen la misión de realizar esta labor. ¿Cuál labor? De juzgar a los que están dentro, de hacer corrección dentro del cuerpo de Cristo. Y es algo que a veces no se toma en cuenta, es algo que a veces quizás no se realiza por temor. Sin embargo, son cosas las cuales son muy necesarias dentro del cuerpo de Cristo. Mire, Pablo no estaba en un error al haber corregido, pero sí Pablo podía haberse metido en un error si no juzgaba tal cosa, porque era muy necesario cumplir con el juicio en ese entonces. Juzgar el pecado a aquella persona que estaba en esa situación. Un error de Pablo podía haber sido ¿qué cosa? Por ejemplo, si Pablo hubiese estado en el mismo pecado de la persona, Pablo no tendría la forma de haber corregido, porque como mencionamos, Romanos 2 dice, es inexcusable aquel hombre que al juzgar a alguien, él está haciendo lo mismo. Y ya lo dijimos, téngalo muy en cuenta. Entonces, Dios respalda la vida de Pablo para juzgar, porque su vida era limpia, su vida estaba bien delante del Señor y tenía una autoridad moral. Óigame bien, tenía autoridad moral porque su vida estaba conforme a la palabra del Señor. Así que Dios le respalda para hacer ¿qué cosa? La Biblia dice en ese mismo capítulo que este varón, el cual cae en ese acto de fornicación, es echado de la congregación, es excomulgado, lo echan para afuera. Y suena quizá un tanto fuerte, pero era necesario. Es una manera de hacer un juicio correcto según la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a hacer una pregunta, ya que quizás en algunas ocasiones nos preguntamos, ¿se podrá juzgar con nombres? Yo dando nombres de personas. Yo podré juzgar, hacer un juicio entregando el nombre de alguien o mencionando el nombre de la persona que está siendo juzgada. A la verdad podríamos decir, o yo quizás podría decir, no, quizás tapemos la imagen de la persona. Sin embargo, la Biblia dice que sí. Óigame bien, la Biblia menciona que sí, fueron expuestos abiertamente aquellos que habían pecado y caído en transgresión. La Biblia menciona, por ejemplo, a Himeneo y Alejandro en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16, el cual es mencionado públicamente. Por ejemplo, comúnmente predicamos el pecado también de David y lo mencionamos en las congregaciones y mencionamos el nombre de David. Óigame bien, sí se puede juzgar con nombre, ya que quedó patentado en la Biblia, con nombre tal persona que cayó. Óigame bien. También encontramos que Pedro cae en error en diferentes ocasiones. Y también hemos anunciado la palabra del Señor predicando a Pedro que falló en tal ocasión. O incluso, si usted lee, creo que a la altura del capítulo 3 de Gálatas, dice la Biblia que Pablo tiene que reprender a Pedro porque Pedro estaba actuando de mala manera. Incluso Pablo dice que él estaba en una simulación, estaba actuando hipócritamente. A lo que Pablo dice, yo tuve que reprenderlo, tuve que hacerlo. Porque lo que estaba haciendo era digno de condenar. O sea, Pablo tenía que hacerlo y mencionó el nombre, quedó establecido en la palabra, por lo tanto, sí se puede juzgar con nombre. En fin, la autoridad de juzgar es parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, siempre debe hacerse según como la Escritura lo menciona. Y no debemos minimizar, óigame bien, no hay que minimizar la posición de la iglesia. La iglesia está autorizada a hacerlo. Gloria es al Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque incluso la Biblia menciona algo muy fuerte, que la iglesia es responsable también y será responsable de juzgar al mundo y de juzgar a los ángeles en cierto momento. Óigame bien, dice la Biblia de esta manera, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Primera de Corintios capítulo 6, verso 2 al 6.
Mire qué fuerte lo que está mencionando la palabra del Señor. Qué maravilloso es lo que Dios dice. Por lo tanto, la iglesia está en una posición que Cristo le ha puesto y tiene que claramente tomar la rienda del asunto. Por supuesto que sí. Óigame bien, mire. Vemos claramente que incluso más adelante, en este mismo capítulo, Pablo le dice a los hermanos que acaso no hay algún sabio entre vosotros que pueda juzgar entre los hermanos. Pablo le dice a los hermanos y les encomienda que es necesario juzgar las cosas para que no haya un desenfreno en la iglesia del Señor. Les pregunta, ¿hay alguno que pueda juzgar en medio de ustedes? Y sin embargo, notamos que la Biblia nos enseña que claramente sí se puede juzgar. Nuevamente presenciamos el hecho de juzgar, de hacer un juicio real y verdadero, lo cual la Biblia jamás lo prohibió, sino que nunca debe hacerse de manera hipócrita, claramente como lo hemos leído en varios pasajes de la Biblia. Concluyendo con este texto de 1 Corintios 6, se apela a que los hermanos hagan juicio en la iglesia. Incluso él mismo, note esto, Pablo les juzga a ellos porque ellos no querían juzgar, o sea, los corrige. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían realizar correcciones dentro de la iglesia. Sí, Pablo juzga a los cristianos porque no querían juzgar. Y ya para ir descendiendo, amados, a todos los que nos están visualizando en este momento, preste mucha atención, miren, la Biblia menciona que hay un libro que se le ha titulado el libro de los jueces, o jueces, que está dentro de la palabra del Señor. Y claramente el nombre ya lo dice todo un libro titulado Jueces, el cual contiene 21 capítulos, y la Biblia, señala que los jueces del Antiguo Testamento eran puestos por Dios mismo, eso está en Jueces 2:18. Y quizás hoy en día, por ejemplo, podemos ver en nuestra sociedad que hay un moderno sistema judicial incluyendo a personas denominadas jueces. Usted lo ve, por ejemplo, en Chile, claramente hay muchos jueces hablando secularmente, lo cual es una parte muy necesaria de la sociedad, cuanto más dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, bíblicamente, los jueces cumplieron con su labor establecida por el Señor. ¿De hacer qué cosa? De juzgar. Óigame bien, de juzgar. Ellos tenían que hacerlo, tenían que realizar esta labor en medio de la iglesia, en medio del pueblo, en medio de Israel. Todos los varones tuvieron que realizar esta maravillosa labor de hacer correcciones. Óigame bien. Ahora bien, mire, constantemente quizás a nosotros los cristianos se nos acusa de juzgar o ser personas quizás intolerantes cuando hablamos contra el pecado. Sin embargo, oponerse al pecado no es malo. Usted ve, por ejemplo, a Juan el Bautista, que claramente, dice la Escritura, él se opuso al pecado que estaba viendo en muchas ocasiones. Por ejemplo, lo que ocurrió con Herodes, en donde él claramente menciona el pecado y hace una corrección en base a la palabra del Señor. Entonces, vemos claramente que la verdad de la palabra ha manifestado que siempre ha habido juicio, siempre ha habido corrección, y en eso se basa la palabra de Dios. Entonces, ¿juzgar es bíblico? Sí. ¿La Biblia lo autoriza? Sí. ¿Bajo qué normas? Ya la hemos dicho, ya te lo dije. Entonces, siempre hay que hacerlo de manera correcta, con justo juicio. Ahora bien, la frase de que no podemos juzgar o que solo Dios juzga, hay que agarrarla y extirparla de nuestro vocabulario. Sí o sí, hay que sacarla de nuestra manera de hablar, porque claramente la Biblia sí autoriza a juzgar. Por supuesto que sí. Entonces, si estamos en el error, gloria a Dios porque alguien me haya juzgado según el justo juicio del Señor. La gloria es de Dios. Este ha sido el estudio bíblico, amados. Que la paz del Señor gobierne sus vidas y estamos más que contentos, más que gozosos de todo lo que Dios ha hecho. Así que siga sintonizando en este su programa, conéctese a los programas, comparta la transmisión, porque sabemos que será de mucha bendición para muchas más personas. Gloria sea al Señor, que Dios le bendiga. Nos estaremos viendo en otro programa, así que la paz del Señor esté sobre sus vidas. Gloria a Dios para siempre.